Algunos viajeros arriesgados han soñado con recorrer toda América de una forma no convencional, caminando, en bicicleta o en moto. ¿Cuáles son las principales complicaciones? ¿Podremos llegar al extremo norte del continente? A continuación te invitamos a conocer a algunos de los expedicionarios más arriesgados y a explorar cómo se vive en Utqiagvik, Alaska, donde durante casi 3 meses al año no se pone el sol. América es, con mucha diferencia, el continente más extendido de norte a sur. El cabo Punta Barrow, en Estados Unidos, está ubicado en la latitud 77 norte. En el otro extremo se encuentra el Cabo de Hornos, en Chile, sobre los 55 grados sur. Son los puntos extremos del territorio continental. Cruzar los 14 países de América ha sido un sueño para muchos viajeros arriesgados. Ver con los propios ojos distintas alturas, climas, vegetaciones y paisajes se convirtió en un objetivo muy especial. La extensa ruta panamericana, que va desde Ushuaia hasta Alaska, une casi toda esa distancia. Aunque, como algunos recordarán, se corta entre Panamá y Colombia, en el llamado Tapón del Darién. La mayoría de las personas opta por saltear este tramo y tomar un ferry o un avión. Es el caso de Jonas Deichmann, un atleta alemán que cuenta con un récord mundial. En 2018 tardó 97 días en cruzar el continente en bicicleta. Recorrió más de 23.000 kilómetros en soledad, sin ningún equipo de apoyo. This is the island of Tierra del Fuego. My last full day, the last very tough fight against the wind. Llegó a hacer 400 kilómetros en un solo día. Existen muchos grupos de motoqueros que emprenden este tipo de recorridos. Uno famoso es el actor Ewan McGregor, que filmó la serie documental Long Way Up. Where is makeup and hair, by the way? Igualmente le faltó una parte del recorrido, ya que partió del sur de Argentina, pero llegó hasta Los Ángeles, Estados Unidos. Tenía casi 6.000 kilómetros más de carretera, lo que podría haber generado por lo menos un capítulo más de la serie. Pero también hay quienes se atreven a hacerlo a pie. Destacaremos una historia reciente, la de Martín Echegaray Davis. Hola amigos, este canal de YouTube que yo tengo se refiere siempre a mis caminatas, que es bastante personal. En octubre de 2017, con 60 años, comenzó a caminar desde Ushuaia con el objetivo de llegar a Alaska, en lo que llamó Caminata Las Tres Américas. Pero agregó una dificultad extra. Se propuso pasar por las capitales de las 23 provincias argentinas, por lo que su recorrido fue un poco más largo al inicio. Durante 2 años caminó y cruzó frontera tras frontera. A finales de 2019 ya estaba en Fargo, Estados Unidos, cerca de la frontera con Canadá. Pero se acercaba el invierno y esa parte del territorio norteamericano es hostil por su clima, por lo que decidió esperar unos meses hasta que mejoraran las condiciones y seguir viaje. En marzo de 2020 estaba listo para continuar su camino, pero tuvo una pequeña complicación, la pandemia, que provocó que se cerraran fronteras en todo el planeta. Yo estoy bien de salud, esperando nada más. Con este tema hay que esperar, es lo único que queda. Así que decidió volver a Argentina luego de haber recorrido casi 23.000 kilómetros. Quien sí pudo completar la travesía fue Holly Harrison, también conocido como Cargo. Partió de Ushuaia y 530 días después logró su cometido. Tuvo que superar nada menos que un ataque cardíaco, pero ni eso lo detuvo. Incluso cruzó a pie la selva del Tapón del Darién con ayuda de un guía local. Sin embargo, todas estas expediciones tienen como meta, o como inicio, depende del lugar del que se parta, Prudhoe Bay, el final de la ruta. Pero, en rigor, no es ese el punto más al norte del continente. Si observamos en el mapa, existe un lugar más al oeste y un poco más al norte llamado Utqiagvik. También es conocido como Barrow, ya que así se llamaba hasta 2016, cuando cambió de nombre. Se ubica sobre el paralelo 71 norte, dentro del Círculo Polar Ártico.
¿Qué tan extrema es esta ubicación? Una buena forma de visualizarlo es detectar su antípoda, el lugar más alejado del planeta. Se trata de este punto que se encuentra en territorio de la Antártida. También podemos ver que está a menos distancia de San Petersburgo y de Ulan Bator que de Washington, D.C., su capital. A pesar de lo extremo del entorno, Utqiagvik tiene una población que supera las 4.000 personas. Allí cuentan con algunos servicios similares al resto del país, como supermercado, banco, estación de correo, bomberos, policías y restaurantes. También hay una escuela que cuenta con un campo de fútbol americano, probablemente el más septentrional del planeta. Los habitantes de Utqiagvik, a pesar de estos servicios, se encuentran muy aislados. Como vimos, no tienen ninguna carretera que llegue a la ciudad. Además, por las bajas temperaturas que hay, durante casi todo el año el mar se encuentra congelado y no se puede navegar. Solo llega un barco por año que lleva los bienes más pesados, como los automóviles. De esta forma, la única conexión con el exterior es la pista de aterrizaje. Desde allí parten vuelos regulares a Anchorage y Fairbanks, ambas en Alaska. Además, en avión llega la mayoría de los suministros para la población, como los alimentos. Esta es una de las causas que hace que los precios sean tan elevados dentro del pueblo. Pero algo similar sucede con los salarios. Mientras que en el promedio de Estados Unidos el ingreso medio alcanza los $60.000 anuales, en Utqiagvik llega a los $80.000. Seguramente muchos se preguntarán qué hace tanta gente viviendo de forma tan aislada. En primer lugar se puede señalar el petróleo. Allí se encuentra la Reserva Nacional de Petróleo de Alaska y cientos de personas trabajan directa o indirectamente gracias a esa industria. Sin embargo, la ciudad está poblada hace 1500 años. Es decir, ya había asentamientos en este territorio tan hostil varios siglos antes de que cualquier ser humano haya visitado Nueva Zelanda, por ejemplo. El grupo étnico que habita la zona desde aquella época es el Iñupiat. Durante siglos realizaron caza y pesca de subsistencia. Este grupo representa el 60% de la población. En los últimos años ha comenzado a crecer también la industria del turismo. Algunos de los mayores atractivos se explican justamente por la ubicación geográfica del lugar. En el invierno se produce la noche polar. El sol se pone el 18 o 19 de noviembre y no vuelve a salir hasta el 22 o 23 de enero. Es decir, durante 66 días de corrido no sale el sol. Lo contrario sucede en el momento opuesto del año. A partir del 11 o 12 de mayo, el sol ya no se esconderá. Recién el 1 de agosto, 80 días después, se podrá ver una puesta de sol. ¿Te gustaría visitar Utqiagvik? ¿Iniciarías una travesía por toda América a pie o en bicicleta? Déjanos tu comentario más abajo. Y si llegaste hasta acá, nos gustaría invitarte a que te sumes como miembro de Un Mundo Inmenso. Con un aporte mensual nos ayudarás a que hagamos más y mejores videos. También podrás acceder a contenidos exclusivos.